sino vienen también divididos, por ejemplo, según Heisen, vienen divididos en extrovertidos, introvertidos, histéricos, psicópatas y ansiosos obsesivos. Les comentaba que hay diferentes clasificaciones, y hay diferentes autores. Dependiendo de qué clasificación uses, va a ser el nombre que se le va a dar. ¿De acuerdo? Aquí lo importante es que nosotros sepamos que existen diferentes tipos de personalidad y no todos los seres humanos tienen un tipo definido, sino pueden tener características de diferentes tipos de personalidad. Ahora bien, ¿cómo va a influir el tipo de personalidad en un clima laboral? Pues bueno, la actitud y la interacción de las personas va a influir en los grupos de una organización, provocando un buen o un mal clima laboral. Eso es lo que a nosotros nos interesa. Bien. Ahora bien, ¿cómo creen ustedes que una persona escoge el tipo de trabajo donde se va a desempeñar? Susan Martínez está conectada, ¿me escuchas? A ver, Susan Martínez, ¿cómo crees tú que afecta? ¿Cómo crees, Susan, que afecta la personalidad? ¿O qué tiene que ver la personalidad con el tipo de trabajo que una persona escoge? Pues a veces, o sea, no, yo siento que a veces no hay necesidad de que tu personalidad encaje en un empleo, ¿no? O sea, porque a veces la necesidad nos lleva a buscar un empleo que no necesariamente encaje como nosotros somos. Entonces, pues ahí sí que ya sería que tú al llegar al empleo te adaptes a ese lugar. O sea, tu personalidad se tiene que adaptar al lugar en donde te toca estar, al empleo donde te toca desempeñarte. O sea, no necesariamente, bueno, yo lo veo así, no necesariamente tú tienes que escoger qué, porque si nos vamos a pensar en qué tipo de trabajo queremos, pues sí sería un poco complicado entrar a un trabajo al que tú quieras o que tu forma de ser se adapte a ello, ¿no? Entonces no es así. Nosotros nos tenemos, bueno, yo pienso que nosotros nos tenemos que adaptar al empleo que nos toque o al lugar en el que nos pongan a desempeñarnos. Al menos como administradores, pues ahí sí tienes que tener así como que tu personalidad tiene que ser un poco, ahora sí que, pues, ¿cómo le explico? O sea, tiene que ser paciente porque tratas con gente, tratas con empleados y pues sí tienes que ser un poco, ahora, tu paciencia tiene que ser paciencia, tranquilidad, tienes que ser sereno para aprender a tratar con gente. Ok, perfecto. ¿Y tú qué opinas de esto, Juan? A ver, aquí tengo la lista de los que están conectados. Eres Susan, ¿verdad? Sí. Yulisa Kamal, ¿tú qué opinas de esto? ¿Me escucha? Sí. ¿Quién es Yulisa? No yo. A ver, no te veo. ¿No ¿Dónde estás, Yulisa? ¿Me escucha? Sí, sí te escucho. Lo que no veo es tu imagen. ¿Tienes prendido tu video? Sí, creo que sí. Sí se ve. ¿Sí se ve? Ok. Bueno, ¿te escucho? Pues comparto en partes la opinión de Susan, porque como dice, a veces no hay tantas, por ejemplo, si no queremos salir de nuestra zona donde vivimos, puede que sí no haya el trabajo que necesitamos, pero considero que sí nos puede afectar en el grado de, yo estuve leyendo y veo que dice que si nosotros nuestra personalidad encaja en nuestro trabajo, vamos a poder tener menos estrés, vamos a poder estar laborando en un clima de un ambiente sano de trabajo y podemos lograr nuestros objetivos que queremos. Y si, pues al no tener todo eso, pues obviamente nuestro rendimiento va a ser menos, no vamos a disfrutar ni siquiera el trabajo que tenemos. Esa es mi opinión. Gracias. Acuérdense que les comentaba al principio que la personalidad es una estructura dinámica. La personalidad es algo que es cambiante. La personalidad, sí, digamos que tenemos cierta esencia, pero es algo que puede ir cambiando conforme pase el tiempo. Entonces, la compañera Susan, la que hablaba primero, ella comentaba
que uno puede adaptarse al trabajo. Sí, por supuesto, uno se puede adaptar al trabajo y uno puede ir adquiriendo competencias y uno puede ir teniendo motivaciones en un trabajo que a lo mejor al principio no te gustaba tanto, pero conforme va pasando el tiempo, tú te vas adaptando a ese trabajo. ¿Y por qué te vas adaptando a ese trabajo? Porque tu personalidad también puede ir cambiando de acuerdo a las necesidades que tú tengas. Entonces, lo que ustedes comentan es verdadero, pero también es cierto que existen personas que digamos que existen personas que tienen poca tolerancia al cambio y ese tipo de personas son las que nos van a ocasionar problemas en las empresas. Cuando tú tienes un trabajador que no está motivado o que simple y sencillamente no le gusta ese tipo de trabajo. Y yo el otro día en el foro les puse un ejemplo acerca de un banco de sangre. No sé si algunos de ustedes se acuerdan del foro. ¿Ustedes se imaginan la gran problemática? Bueno, no, a veces no pongo muchos ejemplos porque tiene que ver con la religión, pero imagínense ustedes lo conflictuante que debe de ser para una persona que está en contra de las transfusiones de sangre el hecho de tener que trabajar en un lugar donde diario se transfunde, donde diario se transfunde sangre. Obviamente, eso le va a ocasionar un conflicto interno. No sé si me explico con claridad. Entonces, de preferencia, cuando nosotros buscamos un trabajo o cuando a nosotros nos toca reclutar gente para un trabajo, por eso es tan importante que nosotros sepamos acerca de cuáles son las aspiraciones, las motivaciones y el tipo de personalidad de alguien. ¿Alguno de ustedes ha tenido alguna vez la necesidad de llenar una solicitud de empleo? Sí. Aparte de Miguel, ¿quién más ha llenado una solicitud de empleo? Yo. Bueno, si ustedes se acuerdan, en la solicitud de empleo, aquí sí la ven en pantalla. Sí. Bueno, en la solicitud de empleo tú pones todos tus datos, pones tu nombre completo, tu teléfono, fecha de nacimiento, pones tu grado de estudios y todo. Pero hay una parte en la solicitud de empleo a la que a veces la gente no le da tanta importancia y que a veces hasta preguntan, bueno, ¿y esto por qué me lo preguntan? ¿Qué tiene que ver? Y es muy importante. Por ejemplo, aquí les estoy señalando estado de salud y hábitos personales. ¿Cómo considera su estado de salud actual? Muy bueno, bueno, regular y malo. ¿Padece alguna enfermedad crónica, sí o no? ¿Cuál es su pasatiempo favorito? ¿Pertenece a algún club social o deportivo? ¿Usted practica algún deporte? ¿Cuál es su meta en la vida? Esta parte es muy importante porque el éxito de las empresas actuales depende de los valores y de qué tan motivada se encuentre la gente que trabaja en esta empresa. Lo comentábamos el otro día en uno de los chats. No es lo mismo trabajar porque solo necesitas el dinero para subsistir que trabajar porque aparte de que te sirve el dinero para subsistir, realmente tú disfrutas tu trabajo. ¿Sí me Encuentras explico? el gusto. Así es. No es lo Es mismo. que creo que eso es lo principal, encontrarle el gusto a tu trabajo, que tú te sientas bien en el trabajo, para que tú Totalmente de puedas dar un acuerdo. mejor servicio. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Bueno, pues por eso es tan importante que nosotros como administradores sepamos identificar el tipo de personalidad que tiene cada quien. Digo, porque a lo mejor yo me encuentro con dos trabajadores que estudiaron en la misma primaria, en la misma secundaria, en la misma prepa, y que incluso, por ejemplo, a lo mejor ustedes todos salgan en la misma generación y todos van a tener el título de ingenieros en administración. Luego van a pedir trabajo, por ejemplo, a alguna empresa, no sé, a Bepensa, a Bimbo, a Telcel o a cualquier empresa. Y obviamente tienen el mismo título, pero sus competencias pueden llegar a ser diferentes. A lo mejor hay a quien le guste más estar en una oficina sin tener mucho contacto con la gente, y hay y hay personas a las que a lo mejor les guste mucho la atención a clientes. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros como administradores? A nosotros como administradores nos toca poder identificar los tipos
o los rasgos de personalidad de cada quien para poder colocar a cada persona en el área de la empresa donde yo pueda tener un mayor rendimiento de esa persona. ¿Sí me explico? Sí. Si yo tengo una persona que es extrovertida, que le gusta mucho hablar en público, pues el día que yo organice un evento y tenga necesidad de mover a la gente, pues le voy a pedir apoyo a esa persona. Pero si por el otro lado yo tengo un trabajador que es más de escritorio, que no le gusta alternar mucho con la gente, pues no lo voy a poner a dar un discurso, ¿sí me explico? Porque lo voy a conflictuar. Entonces, por eso es tan importante este rollo de la personalidad. ¿Sale? No vas a dormir a tu cuarto, por favor. Ahora bien, aquí en esta diapositiva yo se los ponía. Sí es cierto lo que dicen ustedes, que uno con el paso del tiempo termina uno adaptándose al tipo de trabajo que uno tiene, pero también es cierto que nosotros, desde que nos vamos formando a lo largo de nuestra vida, tenemos ciertas características. Por ejemplo, ¿ustedes creen que podría existir un cirujano que le tenga miedo a la sangre? No. No, no Puede podría ser ser porque cirujano. hay algunos que solo estudian medicina por darle gusto a los padres. Y son buenos Pero la médicos. agarran, Un cirujano no podría pero le agarran, Por le ejemplo, agarran el gusto a su trabajo, ¿no? sí le Yo pueden tengo, agarrar, yo sí le tengo un pueden primo. agarrar el gusto, pero les va a costar más trabajo. ¿O ustedes creen que una persona a la que no le guste hablar en público pueda ser maestro? Sí, sí puede. ¿Cómo? Ejemplo, el caso de mí, yo tengo un primo que estudió para doctor. Se le complicó mucho, pero le agarró una parte que a él le agradó, que era interacción con las personas. Y hasta ahorita va bien su trabajo. Sí, claro, se Yo creo, adaptó, profe, se yo adaptó. creo que es importante esto de la personalidad. A mí me pasó la experiencia, yo estuve muchos contactos con gente que me tocó entrevistar personas para contratación. Y siempre me decían mis jefes, si es policía no lo contrate, si es militar no lo contrate porque son muy conflictivos, o sea, cosas así, ¿no? Y al final decía también, si es joven mejor porque no está maleado, o sea, en su vocabulario, maleado significa que ya tienen experiencia, pero vienen con experiencias malas y buenas, y a veces pesan más las malas que las buenas. Claro, Pero yo creo que más bien últimamente, no sé, las estrategias que utilizaban antes los empresarios, es que solamente, bueno, se da más en el caso de los coléricos, ¿no? Los coléricos siempre tienden a actuar por beneficio, porque pueden, solo se enfocan a tener resultados, ¿no? A base de lo que sea. Y no trabajan mucho en preparar el campo para que la gente pueda adaptarse. Hay un curso que se llama Sensibilización al Cambio, en el cual te hacen cambiar de actitud o te hacen recapacitar sobre ideas que van a beneficiar a tu persona con cambio de hábitos o cambio de tu personalidad, ¿no? Entonces, yo creo que lo más fácil es decir, ok, yo como administrador, bueno, contrato gente que tenga un perfil que yo requiero para que hagan el trabajo. Es más fácil eso que tener el área o preparar a la gente para poder hacer lo que yo quiero que haga. Es lo que usted decía, un médico, sí es cierto, tal vez al principio tenga problemas con la sangre, ¿no? Pero como decía el compañero, a través de la práctica puede ir dominando esa parte o ir perdiendo los miedos o encontrándole el gusto a lo que no le gustaba antes para poder desempeñarse. Y todo tiene que ver con la necesidad, porque principalmente uno no desempeña un trabajo si no es por una necesidad. Entonces, yo creo que primero la necesidad, dependiendo de la gravedad que sea, bueno, la importancia que tenga, pues nos va a llevar a hacer ciertas cosas que a veces no nos van a gustar, pero tenemos que nosotros adaptarnos para poderlo hacer. claro. De hecho, en la tercera teoría de la personalidad, la que habla de las teorías humanísticas, y más adelante vamos a hablar de la pirámide de Maslow, que es precisamente lo que usted está diciendo, las motivaciones y las necesidades escalonadas en base a las necesidades de cada ser humano.
Correcto. Bien, se ha comprobado también que el 70% de los trabajadores va a sufrir efectos negativos causados por el estrés en un ambiente laboral negativo. ¿Y cuáles son los principales detonantes del estrés? Los principales detonantes del estrés es la falta de desarrollo profesional, un ambiente inadecuado, así como maltratos y conflictos en el trabajo. Al mismo tiempo, se han hecho estudios que demuestran que el 60% de la productividad del empleado se puede llegar a perder en un ambiente de acoso laboral o de hostigamiento. O sea, que si ustedes, por ejemplo, no colocan a uno de sus empleados, si ustedes son los patrones, o si ustedes como empleados, en caso de que ustedes sean los trabajadores, no son colocados en áreas donde ustedes estén a gusto, su productividad no va a estar al 100%. Y finalmente eso va a verse reflejado en la productividad de la empresa, en las ganancias y en su grado de eficiencia de ustedes, ¿no? Entonces, ¿a ustedes han escuchado hablar del síndrome de burnout? Síndrome de burnout. Burnout, no. No, bueno, pues más adelante vamos a hablar de él. El síndrome de burnout es un síndrome que se produce por un síndrome de desgaste. Es un síndrome de desgaste cuando la gente ya va a Es trabajar. el que tiene que ver mucho con el estrés, ¿no? Ándale, cuando la gente ya empieza a ir a trabajar en automático, que la gente ya va estresada, desmotivada y solamente vas como un robot a trabajar, a cumplir tu horario y listo, ¿no? Entonces, más adelante vamos a hablar de eso. Ahora, ¿a qué se debe la baja productividad en una empresa? Pues se debe precisamente al acoso laboral, a la falta de motivación, al hostigamiento. Y bueno, el 58% de los casos de acoso son efectuados por el gerente, el 29% viene entre el mando medio y el empleado, pero incluso también puede haber un 12% de hostigamiento entre compañeros del mismo nivel. O sea que si nosotros colocamos a un empleado en una sección donde no tenga una buena relación o donde no encaje con sus compañeros, aunque no sea su jefe con el que tenga la diferencia de personalidad o de actitud, el hecho de estar también en un ambiente con compañeros con los que no te sientes a gustos, también se va a ver reflejado en la productividad de la empresa. Entonces es todo un rollo, es algo muy complejo que nosotros tenemos que estar pendientes siempre. Y pues bueno, ¿cómo va a influir lo individual a nivel de lo global? Aquí regresamos a lo que vimos en la primera unidad de los niveles individuales, grupales y la organización. Todo es un ciclo. Cada individuo debe de estar motivado, tener conocimiento, inteligencia, actitud y emociones debidamente canalizadas para que realice su trabajo. Este individuo va a afectar al grupo. ¿Cómo? Por medio de cohesión, por medio de establecimiento de reglas, por medio de establecimientos de prejuicios que pueden haber, asignación de roles y el poder. Pero esto no solamente va hacia un lado, sino es bidireccional. Tanto la conducta del individuo influye al grupo como el grupo influye al individuo. Y finalmente el grupo va a influir en la productividad de una empresa, en el ambiente físico, en los procesos y en qué tan competitivas. No, es que, bueno, yo pienso que todos tienen que estar conjuntados para que puedan sacar a una empresa adelante, desde lo que es, por ejemplo, el de la limpieza hasta el gerente. Es un engrane de piezas. Exacto. Es un engrane de piezas y en una empresa todos tienen que... Son importantes. Todos son importantes y todos tienen la misma bandera. Todos son eslabones. Como tú, son eslabones. Ahora bien, tú lo acabas de explicar muy bien. Desde el que hace la limpieza hasta el que es el gerente son igual de importantes. Porque imagínense ustedes que en la escuela, por ejemplo, imagínense ustedes que en sus aulas no se las limpien. ¿Ustedes se sentirían a gustos en aulas o en salones que estén llenos de basura, sucios, sin limpieza? Obviamente no, obviamente no. Entonces, todo mundo es importante, desde el que prende la luz hasta el portero o el vigilante que se encarga de la seguridad de sus vehículos, de la seguridad de ustedes mismos, hasta el maestro que les va a dar clases,
como el técnico en informática que se encarga de que el cañón funcione al 100%, que las conexiones de internet estén también al 100%. Entonces, todo es un ciclo, todo es un engrane para hacer que la gente se sienta a gusto en sus trabajos. Para hacer que la gente se sienta a gusto en sus trabajos. Entonces, hasta este momento, ¿hay alguna duda acerca de por qué es importante conocer los rasgos de personalidad en un trabajo? Hasta ahorita no, o sea, solo creo que, bueno, tienes que conocer la personalidad de cada uno de tus empleados para saber en dónde los vas a ir ubicando en tu empresa y, no sé, tal vez algún curso o algo así que les puedas dar específicamente a ese tipo de empleados que Yo tienen creo la que, capacidad, ¿no? así es, yo creo que es importante aprender sobre la personalidad para poder identificar, como dice compañera Erika, eh, para, para poder potencializar las capacidades de la gente con ciertos cursos de capacitación para pues sabiendo que de antemano que se le va a facilitar o que va a rendir mucho en lo que se le encomiende. Por eso es importante, yo creo, tener presente todas las personalidades, los tipos de personalidades, ¿no? Y que también, también para saber cómo llegar a la persona, para poderla tratar y poderla motivar, para poderla tener en un lugar de confort o, digamos, de armonía, para que el trabajo en equipo o que los engranes funcionen correctamente. Por supuesto, es muy importante que nosotros sepamos identificar la personalidad de cada uno de las personas que trabajan con nosotros, de cada uno de los colaboradores, porque hasta en la manera en la que nos vamos a dirigir con él va a depender del tipo de personalidad que él tenga y que yo tenga, ¿no? O sea, por ejemplo, hay personas que son muy tolerantes a que venga el jefe y te regañe. Por ejemplo, yo conozco gente que tú los puedes regañar en público y ellos ni en cuenta. Te escuchan y pueden aceptar fácilmente que les señales algún error, independientemente de que esté bien o esté mal, que tú le llames la atención a alguien en público. Hay gente que es muy tolerante para eso. Pero si yo, por ejemplo, me encuentro con alguien que es introvertido, tímido, con tendencia, no sé, a lo mejor a la depresión, y yo en la primera presentación que él me hace o en el primer trabajo que yo le encargo, yo me lo acabo criticándolo, pues obviamente No va a querer participar jamás. así es, simple y sencillamente no va a querer participar jamás. ¿Por qué? Porque yo como su jefe no tuve la sensibilidad de darme cuenta de cuáles eran las características de él y yo no actué de la manera adecuada. ¿Sí me explico? Entonces, hasta la forma en la que tú te vas a dirigir a cada uno o a cada individuo, tienes que fijarte muy bien de los rasgos de personalidad que él tenga. Entonces, por eso es importante esta clase de la personalidad para nosotros que estudiamos la administración. ¿Alguien quiere comentar algo? Don Miguel. Ya, hay que Walter, darle. vamos a ver, aquí me aparecen. Compañeros, opinen, compañeros. Vamos a ver, Walter. Buenas tardes, compañeros. Hola, Walter, buenas tardes. Bueno, ¿qué opino? Pues prácticamente la parte de la personalidad es muy importante en lo que es en las empresas. ¿Por qué? Porque, bueno, yo lo veo en el ambiente en el que estoy. Prácticamente te ayuda para que tenga un mejor rendimiento. Más que nada, el jugador tiene mejor rendimiento cuando tiene una buena personalidad, cuando acepta prácticamente bien el trabajo. Ahora sí, como dicen los compañeros, muchos trabajamos por necesidad. Sí, trabajamos por necesidad y nos adaptamos dependiendo de la disciplina que tengamos cada uno de nosotros. Pero también si nuestra personalidad es algo que se lleva con la actividad que realizamos, pues tenemos mejor desempeño, mayor rendimiento en nuestro trabajo. Y Y mucho más prácticamente, pues fácil, todas ¿no? las empresas, exactamente más fácil. Lo digo porque yo manejo cierto grupo de colaboradores, tengo 4 personas a mi cargo. Y obviamente tienen diferentes personalidades. Y otra cosa que prácticamente puedes ir formando con ellos es identificar la personalidad de Como que se detuvo, los dejé de escuchar.